Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. La última semana ya, antes de la jubilación. Bueno, pues hoy hablaremos, cómo no, del gobierno y concretamente de Pedro Sánchez. La parte final de la tertulia la dedicaremos a recordar algunos eventos de esta larga andadura, esta singladura, que no es larga evidentemente, porque singladura se trataría del recorrido de una embarcación en 24 horas, en un día. Pero se suele utilizar para decir larga singladura. Bien, en fin. Han sido varios años, evidentemente, y dan mucho de sí, así que hablaremos de ese asunto. Y además me complace tener hoy conmigo pues, a una persona que inauguró estas dependencias de Interalmería Televisión y conoció desde el principio hasta la fecha la evolución de esta casa. Bien, como digo, hablaremos del gobierno. Y qué mejor que empezar con Pedro Sánchez, con una serie de datos que ha dado a conocer, como por ejemplo, ya sabemos que Pedro Sánchez tiene un problema de léxico. Por ejemplo, Almería y Cádiz, para él, son ciudades o provincias limítrofes. Sí, así como suena. Almería y Cádiz, limítrofes para Pedro Sánchez. Ya ven ustedes en la estructura mental que puede tener Pedro Sánchez. Ahora, si hablamos de proporcionalidad, de relación, de incluso hablando de aritmética o de matemáticas, pues la verdad es que se estrellan los talentos, porque Pedro Sánchez, ahora, al trocear este ómnibus, este decreto ómnibus, pues dice que ha sido prácticamente la totalidad. La totalidad eran 80 y se han aprobado 29. O sea, ¿ven ustedes la proporción? El que siempre está criticando las verdades a medias, los bulos, etcétera, dice que prácticamente la totalidad es de 80 haber conseguido 29. Así como suena. Lo vamos a ver a continuación, pero antes vamos a presentar a nuestros contertulios. Paco Micián, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Contento? En principio sí. Ya veremos cómo acaba. Pero en principio A sí. ver cómo acaba la noche, ¿no? A ver si se mete en agua. Bueno, en agua poco, porque hoy ha llovido una chispa de nada, pero eso sí, el viento ha sido importante. En la provincia sí ha llovido. Tú que te recorres la provincia deberías de tener los datos climatológicos, pluviométricos, todo. Hay tan buenas carreteras, afortunadamente, después de tantos años de lucha, desde que empezaste hasta ahora que te vas a jubilar, Sí. que no hace falta mirar con mucha intensidad. Y ayer estuve por toda la zona del Levante y luego fuimos a Manzora y tal, pero a mí no me llovió nada. Estaba encapotado, como se diría, pero no llovió nada. Viento, más en Almería. Hay un tramo de autovía ahora que está un poco complicado porque ya llegando a Almería, con las obras del AVE que van avanzando al ritmo apropiado, lento pero apropiado, se levanta mucha arena, entonces pues sí es verdad que con el viento aquello parece alguna película del Sahara, pero del desierto. A ver si van a tener una sanción precisamente como ha tenido Dream Beach por el levantamiento de polvo y tal durante el movimiento de tierras. Fíjate que suelo ver, ya sabes, mucho en los periódicos y me puedo permitir el lujo, creo yo, de hablar tal. No he entendido la portada de hoy, o sea, que una portada de un periódico hable de una sanción de 750 euros, no la he visto yo que sea una noticia para estar en portada 2 o 3 columnas. A lo mejor soy yo el equivocado, quiero decir. Yo cuando he visto 750 estaba buscando 2 ceros más, digo, habrá 75.000 euros o algo así. Entonces, hay muchas cosas que no se entienden, Paco. No, hablo en concreto de la portada de hoy del diario. Otras veces ha sido en La Voz, otras veces ha sido en El Ideal, otras veces ha sido en Noticias de Almería de nuestro amigo Rafa. La que menos, tengo que decirlo. Pero es verdad que hay noticias que no entiendo. Bueno. María Muñiz, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya hablaremos después, en la segunda parte de la tertulia, de las experiencias conjuntas que hemos tenido aquí en esta casa. Es verdad. Y tú como en jefa. Esta casa y en otras. En esta casa y en otras. Y en otras también, efectivamente. Largo recorrido. No larga singladura, que vuelvo a repetir. Recorrido sí. Pero yo te tengo que decir, como jubilada, me daba en el que jubilarse no quiere decir que dejes de opinar todo lo que te dé la gana. Por supuesto. Por supuesto. Pues si estás pensando en relajarte. No. Hombre, en absoluto. De eso nada. Esto imprime carácter. Es lo mismo que el sacerdocio. Imprime carácter. Eso es para toda la vida. Yo creo que no se puede dejar. Eso no se puede dejar. Rafa Marto, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, bien. Pero que yo llevo en esta tele más tiempo que tú, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo llevo aquí desde que abrió.
Pues mira, o sea que fíjate. Ventaja que me lleva, efectivamente. O sea que fíjate. Pero no te jubilas tan pronto, ¿eh? No, eso me temo. Exactamente. Todavía me quedan unos años. Unos años todavía. No aquí, pero me quedan unos años. Exactamente. Con esto de la edad y de los años, hay algunas expresiones realmente de las más ofensivas que he visto yo. Porque me dicen muchas veces, ¿cómo te vas a jubilar si eres muy joven? Digo, no, muy joven no. Que yo estoy en el año ya 69, ¿eh? O sea que mucho cuidado, de joven nada. Dice, pues no la aparenta y tal. Y hay una frase que es de la más ofensiva que he oído en mi vida. Protagonista, Emilio Lucas, también con tertulia, que dice, le dijo una vez a alguien, ojalá cumplan los años que aparenta. Tú fíjate lo que esconde esa frase. Ojalá cumplan los años que aparentas. O sea que le está a ver, ¿qué? Eso es como desearle larga vida. Sí, pero porque la cara que uno aparentará. Por lo avejentado que estás. Fíjate lo que esconde la frase, ¿no? Hombre, yo creía que era la otra que yo siempre le digo a los que os jubiláis, ¿no? De que pasáis a mejor vida. Sí. Eso sí que es pasar a mejor vida, ¿eh? Bueno, no eso y ser senador. No creas. Son las dos grandes aspiraciones. Otro contertulio, Fernando Cabezón, tenía un compañero en Logroño, él ya se jubiló y dice, hoy se ha jubilado también mi compañero, pues. Digo, ¿y qué tal le va? Dice, pues nada, que ha pedido el reenganche en la empresa. Digo, ¿y eso? Dice, pues nada, chico. Dice, me llamó. Dice, ¿sabes que estoy hasta el último pelo? Me dijo otra cosa. Dice, me he jubilado, me han dado una bolsa y me han puesto a hacer recados y tal. Y he pedido el reenganche en la empresa. Era también ingeniero de camino. En fin, por eso te digo que eso de la mejor vida ya veremos, ¿no? Porque, claro, te dan una bolsa y empieza a jugar en bolsa. Y cosas de esas. Sí, efectivamente, claro que sí. Pero bueno, encantado. Y además, como hay entretenimiento más que suficiente. Vaya que hay. Y además tengo un libro en ciernes ahora y tal. Bueno, en fin, que voy a contar muchas historias. ¿Sí? Sí. Mientras que no salgamos. Sí, vais a salir. ¡Vamos a salir! Vais a salir. Que vamos a salir. Como diría Rafa Marto, y a alguno no le va a gustar. Y a alguno no le va a gustar. Bueno, en fin. Intriga. Vamos a hablar del gobierno y vamos a escuchar las declaraciones que hacía Pedro Sánchez después de haber troceado lo que no iba a trocear, después de haberse desdicho de lo que dijo, después de haber prometido y desprometido, después de haber mentido, después de haber sido Pedro Sánchez en estado puro. Vamos a ver el comienzo de la rueda de prensa que él mismo ha protagonizado, él solo, él mismo con su propio mecanismo, se ha presentado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros después de ese consejo en el Palacio de la Moncloa, donde ha habido de todo. Ha habido un receso, ha habido llamadas telefónicas, han tenido que paralizar el decurso del Consejo de Ministros para hablar con Suiza, para hablar con Puigdemont. Oye, ¿estás de acuerdo? ¿Nos dejas? ¿Qué tal? Todos estamos seguros, venga, todo por teléfono, tal. Hasta que, al final, parece que se ha solucionado algo, pero eso sí, como se suele decir, digamos, en la calle, una bajada de pantalones, digamos, estrepitosa y además muy vistosa por parte del Gobierno de España ante Puigdemont. Vamos a ver lo que decía Pedro Sánchez y sobre todo presten atención a esa relación, a esa proporcionalidad. La práctica totalidad para Pedro Sánchez de 80 se queda en 29. Vamos a verlo. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar algunas de ellas que han sido las que han concentrado la atención y la preocupación lógica por parte de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y, lógicamente, también de los medios de comunicación. Todos muy preocupados, evidentemente, pero bueno, ya lo habéis escuchado, la práctica totalidad. Sí, la práctica totalidad. Yo la verdad es que esperaba que empezase diciendo que gracias al Partido Popular.
sea, hombre, si el Partido Popular tenía la culpa de que esto no se aprobase, ahora que se ha aprobado será gracias al Partido Popular. ¿O es que no tenía la culpa? Claro. No, pero parece que había otros actores, como por ejemplo Junts y compañía. Bueno, pero a mí lo que me parece, fíjate, abundando en lo que estás comentando tú, es que, bueno, para empezar, una de las cosas que puede ser más peligrosa, y yo lo he dicho ya muchas veces, ¿no?, en este país, es ser portavoz del gobierno. ¿Por qué? Pues porque tú pones a Pedro Sánchez diciendo, eso no se va a trocear, todos los ministros no se va a trocear. ¿Cómo se va a trocear eso? Eso es imposible. Lo social porque es que no tiene se que trocea. claro, y ahora va y los deja a todos en braga. Porque han hecho una Juliana. Porque se trocea. Una Juliana. Pero es que a mí también lo que me llama la atención es, por lo que decías del PP y de Junts, claro, fíjate. Ojo, no se queda ahí la cosa. No, ha habido que contentar a Sumar, a claro, Podemos, claro, a pero, toda la extrema izquierda también. Porque claro, esto es un juego a muchas bandas. Lo que hagas por aquí no puedes deshacerlo por otro lado. Claro, pero eso... Donde no entra para nada eso, el PP. Claro, exacto. Pero a lo que te voy es que el Partido Socialista, Sánchez lo hubiera tenido facilísimo negociando directamente con el Partido Popular, que lo habría hecho gratis. Es decir, si tú coges todo esto, te lo apruebo. Entonces, todas esas medidas sociales, que esa es otra, todas esas medidas sociales le habrían salido gratis al gobierno. Ya, sin embargo, ha preferido pagar a Junts. Es que de todas maneras tendría que pagar. Es que ten en cuenta que el Partido Popular no iba a consentir lo del palacete de París al PNV. Pero es que no lo necesitaba. Es que nada más que con el voto. Veo que pastáis poco en vuestra vida diaria. Eso que tú estás diciendo, Rafa, es verdad. Pero también es verdad que si lo hubiera hecho, Junts no se lo hubiera perdonado nunca. Por tanto, la legislatura estaba rota. Pero no se lo habría perdonado de todas maneras. Pero si tú negocias, María, y estás en un pacto de gobierno, eso está claro, y te buscas una alternativa fuera de tu pacto de gobierno, pues lógicamente el del pacto de gobierno va a decir, ya te esperaré en otra cuando el PP no quiera aprobarte. Sí, pero por mucho que se enfaden, ninguno de los miembros de esas juntas va a romper. Claro. Bueno, por ahora. Entonces, por eso lo sabes. Sí, pues entonces, no lo sabemos. Sumar no puede decir que no. Vamos a ver, escuchamos. Porque significaría romper. Es que además, si se votasen solo esas medidas sociales que no le ofreció Alberto nadie, Núñez Feijóo, votarían todos que sí. Es más triste lo que. No había para nadie. Estoy de acuerdo, pero para mí es más triste lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Uno, que tenemos una política gobeliana que empieza a no gustar. Mire usted, sus socios de gobierno no le aprueban las medidas. Ya está. Y la culpa es del PP. Y se van a gloria de estar 4 o 5 días intentando convencer a la opinión pública a ver si se monta un pitoste que no se ha montado y que todo el mundo en todos los informativos, telediarios, periódicos y información nacional y tal han hablado de que, mire usted, pues si quiere el apoyo, trocéelo. O sea, primero intenta engañar, él y todo el Consejo de Ministros. Qué novedad. Y después cambia de opinión por enésima vez y donde había dicho dice Diego y trocea el decreto en base a lo que Junts le pide. Ya sabemos, como bien dice Antonio, que tiene una complejidad enorme con un montón de partidos. Por eso hay gente que no le gusta y una gran mayoría de españoles que están descontentos con esas situaciones. Porque a la gente no le gusta estar en estas peleas constantes. Ustedes tienen pacto, tienen gobierno, pónganse de acuerdo, peleense de las cámaras para adentro, pero no estén todo el día, que es la enésima o la milésima que llevan a los medios de comunicación hablando de desencuentros, de problemas, de tal, de no sé cuánto. ¿Por qué? Pues porque lo dicen en sus propias filas políticas, como lo dijo García Paje el otro día, y lo dicen en muchos sitios. O sea, esto era contra natura. Cuando pactas contra natura con un montón de gente, pues es verdad que hay que reconocerle que tiene ahí el esfuerzo de dar vueltas e intentar convencer, pero no llegues a mentir, no llegues a engañar, no metas a otros en medio de tus peleas, no metas a la sociedad en medio de tu historia y reconoce lo que te pasa, que no tienes mayoría para aprobar cosas y que tienes que negociar, bajarte los pantalones, discutir, volver a negociar, volver a ceder y volver a ceder. Pero lo más grave para mí es que intentan echarle la culpa al partido que está en la oposición de algo que no votan sus compañeros de pacto a los que no es capaz ni de nombrar. Entonces, yo creo que eso la sociedad lo sabe. La sociedad a enfadarse. Claro, si un gobierno no es capaz de gobernar, ¿entonces qué? Ya lo dijo él. Es que lo dijo él. Es que ya lo mencionó él. Un gobierno tiene que convocar elecciones. Puedes tener problemas con sacar adelante unos presupuestos una vez, ¿vale? O sea, es complicado, pero vale, ha llegado una un momento en que le da vamos exactamente desde 2022 con los mismos presupuestos. Las derrotas parlamentarias de Sánchez
son todos los igual, días. Rafa, Pero se puede llevar sale por delante. diciendo que 29 es la inmensa, Es el casi grueso todo, de 80. ¿Qué más le da? Claro, Sí, le claro, da igual. todo será igual, eso. incluso Sí. llevarse por delante a todo un país para conseguir su propósito, que es simplemente mantenerse en el poder. No gobierna, ya lo sabemos, que no gobierna. Se mantiene en el poder, con todas las historias que conlleva, con el Falcon, con no sé Porque lo de qué, la tal, vivienda la está prebenda, muy difícil. Que lo de la vivienda está muy difícil. Tiene la Moncloa y dice, efectivamente. sí, ahora me voy a poner yo a buscar y con el piso. colchón, ahora me voy a poner, colchón y tengo nuevo. que llevarme el colchón de... Exactamente. No puede ser. Bueno, vayamos ahora con al final de esta rueda de prensa, o sea, primero de la exposición que ha hecho Pedro Sánchez, pues diciendo las cosas que han oído al principio, que la gran mayoría de los asuntos se ha llevado y se ha aprobado, la gran mayoría para él de 80 es 29, ya lo hemos visto, pues imagínense el resto. Pero llega el momento de la intervención de las preguntas. Vamos a escuchar ese momento. Sí, presidente. En concreto le quería preguntar por una medida que se ha debatido muchos estos días, ¿cómo queda el escudo antidesahucios? Y sobre todo si tienen el apoyo de todos los grupos, no solo de Junts, para aprobar este decreto, o puede pasar que caiga por otro lado, si han hablado con todos y está garantizado. ¿Qué va a pasar con la cuestión de confianza? Nos está diciendo Junts que se va a tramitar finalmente la cuestión de confianza. ¿Cómo se va a tramitar? ¿Con qué redacción? Y usted dijo que no iba a trocear el decreto y al final lo ha tenido que trocear. Dijo que no iba a tramitar la cuestión de confianza y al final lo ha tenido que hacer. ¿Por qué ha hecho este giro? Y en general, lo estaba usted comentando, pero en general, ante los españoles que hayan visto esta semana, ¿cree que la política española ha dado una buena imagen esta semana? ¿Hay algo que se puede hacer para que la legislatura, el resto que queda, no sea así? Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. En relación con la primera, el Real Decreto Ley mantiene las medidas antidesahucios y lo que hace es complementarla con una medida que ya anuncié precisamente cuando planteamos la nueva estrategia de política de vivienda sobre los avales a propietarios y a inquilinos. En segundo lugar, sobre la cuestión de confianza, efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros. Y respecto a la tercera de las preguntas, mire, yo creo que con todas las dificultades que está atravesando el mundo, las dificultades también de un gobierno en minoría parlamentaria, el primer gobierno de coalición de la historia democrática de nuestro país durante estos más de 40 años de democracia, el que hoy tengamos una economía que crece a más del 3% en el año 2024 y que va a tener un crecimiento económico superior también a la media europea en el año 2025 y en el año 2026. Que tengamos unas cifras récord de creación de empleo, de casi medio millón de nuevos empleos, con una EPA que sitúa en casi 21.900.000 las personas que están trabajando y también están cotizando a la Seguridad Social, y que tengamos una de las tasas de paro más bajas de los últimos 16 años, la más baja en concreto de los últimos 16 años, y además estemos reduciendo los gases de efecto invernadero mientras crecemos y por tanto nos adaptamos y mitigamos el cambio climático, y además estemos reduciendo... Claro, el cambio climático, que no falte. Lo que yo no entiendo, si vamos a tener un crecimiento superior al 3%, si tenemos un incremento también y una sostenibilidad importante en el empleo, en la creación de empleo, si tenemos un récord económico a nivel europeo, si hemos ganado 500.000 de empleos, ¿por qué hay ninguna necesidad de subvencionar el transporte público? ¿Por qué hay ninguna necesidad de establecer unos avales para los inquilinos y para los propietarios de las viviendas que alquilan? Esto no encaja. Si tenemos que poner avales para solucionar el problema de la inquiocupación, de los ocupas, que en definitiva son delincuentes, cuando menos son morosos. Un moroso que no paga, desde luego es un golfo, es un sinvergüenza. Y esto hay que dirimirlo seguramente en los tribunales de justicia. Y si hay que tener un seguro o algún aval, que sea privado. ¿Yo por qué tengo que pagar de mis impuestos las averías que produzca un ocupa en la casa de un propietario? Joder, el propietario tiene un seguro, pero yo ya no sé si tiene esa cobertura.
Pero ¿por qué le tengo yo que dar la cobertura esa fruto de lo que es un delito? A un delincuente hay que... O sea, yo tengo que sufragar los daños que produzca un delincuente. ¿Y por qué hay que darle garantía y por qué hay que dar aval al inquilino y al propietario de la vivienda? Pero bueno, ¿en qué país estamos? ¿En el país del crecimiento superior al 3%, de tanto sostenimiento del empleo, de tanto crecimiento, de tanta generación de puestos de trabajo, de una disminución del paro, con un incremento boyante, tremendo, de inserción en la seguridad social, etcétera, etcétera? Todo ese dibujo se corresponde con la realidad después de estos escudos sociales. ¿Pero por qué hay que subvencionar el transporte público? Porque tenemos un país que no es el que dice Pedro Sánchez. No es en absoluto ese reflejo de la realidad. La realidad es otra muy distinta. Provincias limítrofes ya sabemos para Pedro Sánchez que son Almería y Cádiz. Y así sucesivamente el resto de cosas. Se lo imagina, lo ve todo de otra manera distinta. Lo pone muy bonito todo y luego la realidad es que hay que estar sufragando de nuestros impuestos a los sinvergüenzas, a los chorizos, a los delincuentes, a los que producen averías en una casa, a los que dejan un piso, después de no haber pagado el alquiler, lo dejan sin los cables de la luz, sin las tuberías, sin el váter, sin el lavabo. ¿Hay derecho a esto, María? Y esto lo tienes que pagar tú. Esa es la propuesta de Pedro Sánchez, que lo pagues tú, de tus impuestos. En un país tan fenomenal como tú dices. Claro. Yo lo que no he entendido es la pregunta. La pregunta es que es una formulación de un medio afín, ¿sabes? De un periodista afín, que lógicamente para evitar que haya andanada posterior, él se anticipa. Y entonces dice, ¿y cree usted que esto es una buena imagen y tal que se le está dando al país? Le dice, mire usted, nosotros sugamos la camiseta, salimos aquí a pelear. Y ya le da pie a decir todo y ya eso. no hay más preguntas en ese aspecto. Es la jugada de siempre. Claro, pero fíjate, yo es que estoy de acuerdo contigo porque no encaja en la presentación de un decreto. Ahora que claro, vamos fíjate, a terminar. ahora que se acaba la tertulia, La vamos a primera acabar vez que se pone de acuerdo. que no encaja que presente un decreto de escudo social mientras presume de datos económicos. O sea, aquí no es solamente ese crecimiento, porque podría decir, bueno, esos son datos macroeconómicos, se podría escapar por ahí, pero dice, hay más empleo que nunca. Tenemos, además, el empleo fijo. O sea, ya se ha acabado el tema de los contratos temporales. Aquí los contratos son indefinidos. Hemos subido el salario mínimo, vamos a subir el salario mínimo. Es decir, vamos como un cohete. O sea, la Champions League de la economía es Y tenemos que estar España. subvencionando Sin embargo, el transporte público. ¿Por qué? Si subimos el IVA, tenemos un problema. Tenemos que subvencionar el transporte público. Que, por cierto, tú has dicho eso, pero es que y los que no cogemos transporte público y tenemos que coger nuestro coche, Pues como la estadística. o sea, vamos a ver. Tocas a un pollo y medio, aunque no comas pollo. Vamos al caso de Almería. ¿Qué hacemos con cuánta gente puede Cercanías. acoger aquí el tren de cercanía? Exacto. Nadie, ¿verdad? Bien, pues El entonces, AVE, el avión a AVE, ¿no? Madrid, Entonces, de Melilla. dice, bueno, tenemos que estar, nos suben los impuestos cuando más recaudación hay. Se recauda más IVA que nunca, se recaudan más impuestos que nunca, pero hay que subir los impuestos. Nos va estupendamente la economía, el empleo está mejor que nunca, pero ojo, hay que subvencionar el transporte público. Y eso sí, no hace tanto hemos pasado por la Navidad y estaba yo harto de ver en televisión el dineral que la gente se gasta en Navidad. O sea, todo lleno, todos los restaurantes estaban llenos, todo el mundo gastaba montones de dinero en Navidad y no ha pasado ni un mes y esa misma gente dice, es que no tengo dinero para pagar el bono. La cuesta de enero. Mira, precisamente en una frase muy corta, lo que supone el aval para inquilino y propietario. Dice, se trata de un fondo de garantías públicas con el que el Estado, será gestionado por el Ministerio de Vivienda, según aseguran fuentes de la Moncloa, el Estado gestionará y compensará a los caseros en caso de que el inquilino deje de pagar el alquiler. Según ha adelantado el Partido Secesionista Catalán, el fondo también se hará cargo de los desperfectos en la vivienda que puedan generar los arrendatarios morosos, así como de los suministros no sufragados. Mira, yo lo que creo es que
si hay una administración... Yo pensaba hasta ahora en mi inocencia que eso tenía que hacerse cargo la justicia. Sí, hombre, y los seguros privados que contrates con una póliza privada. Pero que yo me tenga que hacer cargo de mis impuestos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Qué vergüenza de gobierno! Vamos, si hubiera un gobierno con un mínimo de dignidad, lo que tendría que prever para fomentar la riqueza de los ciudadanos es que si hay un autónomo, una empresa privada, que ha suministrado a una institución pública, como puede ser un ayuntamiento de un pueblo, de una capital, de una comunidad autónoma, de un país, lo primero que tiene que hacer es pagar las facturas en tiempo y forma. Eso ya lo ha hecho Montoro. Eso es lo que tiene que hacer. No, eso ya se hace, eso ya lo tiene Montoro. Eso ya está hecho, Antonio. No, pero eso es lo que tiene que hacer. En muchos ayuntamientos hay muchas empresas que sabes tú, Paco, perfectamente. Pueden pedir perfectamente al ministerio. Vamos a sí, claro. Montoro esto lo aprueba, no me acuerdo en qué año, hace mucho tiempo, que fue una medida importante, ya está aprobado. Que me refiero, Paco, pero no es así. Lo pagaba el Estado. La práctica es otra. Eso tiene truco, sí. No hay truco. Otra cosa es que tú tengas contrato. Otra cosa es que tú tengas contrato. Truco no tiene. Si tú trabajas sin contrato es otro problema que hacen algunas administraciones y algunos pueblos y algunas ciudades. Pero con contrato hay que... No, pero te digo el truco, porque hombre, los conozco porque yo porque no tienes contrato. Porque no hay contrato. Tú mandas, él es un afectado. Vamos a ver, yo soy un afectado. Tú mandas tu factura por FACE, ¿vale? Electrónica, y por lo tanto está fichado de cuándo la has mandado. Bien, si esa administración no acepta esa factura hasta dentro de 3 meses, ya han pasado 3 meses, y empieza a contar el plazo a partir de ahí, no desde que lo manda, no. Pero el IVA lo tienes que pagar, ¿no? Hombre, claro que tienes que pagar el IVA sin cobrar la factura. Hombre, por supuesto, que era otra cosa que iba a quitar Montoro. El cumplimiento de las administraciones no es decir, bueno, vamos a ver, aquí tenemos a una familia, a un señor que ha alquilado una vivienda, lleva ya 2 años sin pagar, el propietario de la vivienda ya no sabe qué hacer, y a quién recurrir, y entonces lo que vamos a hacer, en vez de solucionar esto con una justicia rápida, con un desahucio inmediato, lo que vamos a hacer es ampliar el periodo de permanencia de ese inquilino sin que pase nada. O sea, le vamos a garantizar que siga delinquiendo, que siga ocupando esa vivienda. Eso se lo garantiza el gobierno de España. Y entonces, si algún día decide irse y decir, ahí os quedáis, pero ojo, voy a dejar mi regalo, voy a arrancar hasta las tuberías y tal, y me voy a llevar hasta lo que pille, ¿sabes? Porque se han dado casos y ha sido un expolio total y absoluto brutal, pues entonces lo vamos a tener que pagar nosotros, de nuestros impuestos. Eso es lo que el Estado hace para fomentar el parque del alquiler. Pero además eso no... ¿Qué garantía jurídica? Eso no soluciona el problema. Claro, porque no hay garantía jurídica. Soluciona el problema del ocupa. Claro. Porque ¿a quién hay que defender? Al delincuente. El arrendador, el que tiene un piso o un apartamento y tiene pensado arrendarlo, con esto no encuentra ninguna protección. Lo que ha pasado en los últimos tiempos, en mi opinión, si me permitís, es que volvemos a hablar siempre de lo que se habla. Nosotros tenemos en cuenta que estamos gente que podemos, que nos informamos rápido, que tenemos posibilidad de preguntar a profesionales, pero hay mucha gente en este país que no tiene esa dificultad. Gracias a partidos como Sumar, se ha hablado tanto del alquiler y de la defensa de la ocupación y de la defensa de los desahucios, que la gente que tiene algo de vivienda pues no quiere alquilar, ha tomado miedo. Ha tomado miedo. ¿Por qué? Pues porque no queremos cumplir la ley. Y no queremos cumplir la ley, pues no hay garantía jurídica y la gente toma miedo. ¿Qué ocurre? Que el gobierno se llena la boca de aplicar medidas famosas desde la época de Podemos y Sumar con el tema de los alquileres, y por más medidas que toma, menos mercado de alquiler hay y menos gente saca el alquiler, porque la gente no quiere riesgo. Yo tengo una inversión, hay gente... Además, siempre pensamos en los grandes tomadores y siempre pensamos en que el que tiene una casa, además, es un rico desde el punto de vista comunista, ¿no? Que es un rico, tal, ¿no? Hay gente que ha cogido una casa, que hizo el ahorro con otra, que el padre se murió y le dejó una casita de herencia, que han vivido siempre humildemente, pero que ha tenido la suerte de tener su casa medio pagada y otra casa que le han dado, y no alquila. Bien. Y no alquila. Y estas medidas son más para intentar camuflar ese miedo que se ha generado en los últimos años gracias a las políticas y a los gobiernos de izquierdas con el tema del alquiler. Esa, en resumen, y porque el entorno no me da tiempo, es el pero es que además de que lo que plantea no soluciona la raíz, aparte de eso, ¿a quién le da confianza esto? A nadie.
¿Quién se va a creer que va a venir el Estado Bueno, a ponerte ocupa, una alguien aval? que ocupa, A ese sí, al pero delincuente. al que alquila o podría poner su casa en alquiler, ¿le va a dar confianza que le avale? Ninguna. Entonces, al que ocupa sí. Claro, al que Ya ocupa yo lo sí. destrozo y Si ya te luego generan ya- daños de 15.000 euros en la vivienda, que no es difícil, en cuanto te quitan, No es difícil. te destrozan Suelo y 15.000, pintar. y resulta que el aval, que claro, para que tú cobres ese aval, primero tienes que tener un contrato legal, que Bien. parece lo obvio, ¿no? Sí. Pero a ese inquilino habrá que haberlo echado legalmente. Ese inquilino que no Claro, paga. tienes que llegar al final, no se van a poner a arreglar con el inquilino En dentro. todo caso, se habrá ido voluntariamente, pero no se va a ir voluntariamente a los 3 meses, se habrá ido cuando estime conveniente. Entonces, te puede haber dejado a deber X dinero, pero ¿cuánto te va a cubrir ese aval? Si te ha dejado a lo mejor a deber 15.000 euros y te ha hecho daño a otros 15.000 euros No se sabe. y te van a dar 3.000. ¿Cuál es el rango de las 4.000? coberturas? Eso se hace con una peritación posterior a la avería, al siniestro, mediante peritación, mediante una póliza No, con unas el coberturas tema es que determinadas. no va a solucionar el Es que problema. no lo sé. Yo lo único que sé es que este gobierno lo único que hace es pintar este país de una manera que el único que se beneficia aquí es el delincuente, es el pillo, el golfo, ¿sabes? Porque es que resulta que es así, al final dice, bueno, y todo esto, y además, ¿quién es el culpable de todo esto? Pues el propietario y los grandes tenedores. ¿Por qué? Porque no sacan al mercado del alquiler las viviendas y tal, pero bueno, ¿cómo lo van a sacar con esta seguridad jurídica que ofrece el gobierno de España? Si es una vergüenza, si somos los últimos de Europa en inquiocupación y ocupación ilegal, que la ocupación ilegal es delincuencia. Es que lo que pasa es que aquí estamos normalizando la situación para ver que una persona que entra ilegalmente en el país no es un delincuente. Claro que delinque, porque ha entrado ilegalmente, porque es ilegal entrar en un país si no vienes con permiso. Es lo mismo que si tú entras en una casa que no es tuya. Es una ilegalidad. No puedes tener cobertura por parte de ningún partido político que forma parte del gobierno. Es una vergüenza, es una aberración democrática lo que está ocurriendo aquí. No se respeta la propiedad privada, que es algo consustancial con la Constitución. En el tema de la inmigración ha dado una clave, y es por lo que, por más que el progresismo mundial intenta venderlo, no llegan a entender por qué tanta gente está en contra y ocurren cosas que pueden gustar más o menos de votos a partidos raros, como podemos denominar. Y tienes toda la razón del mundo. Claro, ¿cuáles son? Comunismo, por ejemplo. Sí, comunismo o extrema derecha, que para mí es ya algo más complejo, ¿vale? O sea, a mí yo veo al Trump y me parece un poco, algunas veces, un poco payasete, pero no quiere decir que me parezca mejor o peor, o ya habrá gente que le guste y tal, pero por supuesto lo prefiero a algunos 1000 veces a cualquier payasete de la izquierda, pero hay cosas que tienen razón. Mire usted, ustedes se quejan, vemos los telediarios, vemos algunos informativos, uy, están echando inmigrantes ilegales, tal, no sé cuánto. Pero mire usted, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos Estados Unidos que deja? Que entre 300 millones de África en Estados Unidos, que entren los 400 millones de sudamericanos en Estados Unidos, le da comida a todo el mundo, uno puede hacer lo que puede hacer. No sé si me... Sí, luego si me viene explico, Sánchez ¿no? Teruel, por ejemplo, y dice que la sanidad está colapsada, Bueno, pues y está. qué tal, Sí, y que... sí. Entonces, esa situación es la que lleva a la gente a generar esas tensiones, y si no lo entienden, pues un problema. Tú lo has dicho, oye, no se puede entrar en un país legalmente, y ahora Estados Unidos ha decidido deportar a todos, pues bueno, ya está. Y nos Pues parece una cosa rarísima. No es raro, Dice, no es oye, raro, no es raro. esto es una política de extrema derecha, tal, no sé qué, no sé Hombre, cuánto. Esto es que eso fascismo. lo haga un señor condenado por haber empleado en la construcción de algunas de sus edificaciones a trabajadores ilegales, Claro. pues Hombre, eso también te rechina. no veo ¿no? yo, Eso también te me rechina. gusta, también no veo yo que en un tío que se ha dedicado 40 años a lo mismo, pues salvar también, ¿no? Por no decir cosas, un tío que se ha dedicado 40 años a lo mismo, no creo yo que el Trump estuviera contratando a los trabajadores Pues sí, en la puerta, lo más en seguro. la puerta de la Torre Trump, pues creo que habría encargado, creo que habría tal, creo que habría de quiero todo. decir que- Y hay Sí, momentos... habrá subcontratado y, hay momentos, sí, es verdad que hay momentos Él seguramente tiene todo el dinero que tiene y está donde está seguramente porque es inocente de todo. Y todos los procesos que tiene, es un empresario. e- el haber incitado a un golpe de Estado en Estados Unidos también se le perdona. Pero vamos Su a ver, Rafa, comportamiento habrá que volver a machista y explicar, homófobo. todo eso que tú dices, como tú quieras comentarlo, lo que hay que entender es que 200 y pico millones de norteamericanos subnormales no son, ¿vale?
Nosotros podemos pensar que son subnormales, Bueno, pero no lo son, a ver, ¿vale? No lo son. Y si han votado es por 2 razones. Porque esta cultura woke que llamamos, este progresismo mundial, los lleva a esto. Y vuelvo a repetir, cuando un señor dice tenemos que echar a los ilegales y te encuentras gente diciendo qué penica, qué pena, qué pena, qué pena, pues al final hay que entender que hay gente que dice no puedo tener mi país invadido porque haya que entrar por una frontera cada vez que quiera. Que hemos visto en los informativos que si no hay medios para poner freno en la frontera estadounidense, te pueden entrar 400 millones de sudamericanos. 400 millones. Claro. Hemos visto cola y gente mira, y trenes Bueno, desde chicos, Nicaragua y de que El Salvador. tenemos que ir a publicidad y después hablar de otra cosa. Así que vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos. Hasta ahora.